bienvenidas a un episodio de Neurociencia Amena, donde continuamos hablando sobre nutrición en epilepsia con la doctora Tatiana Muñoz Contreras. Ella es asesora de pacientes por Laboratorios UCB, a quien agradezco pues que haga posible este episodio. Muchísimas gracias, doctora, por estar nuevamente aquí con nuestro auditorio de neurociencia y pues adelante la pantalla toda suya. Muchísimas gracias, Norma. Muchísimas gracias, Amena, por este espacio. Y bueno, pues antes de comenzar, nada más quiero decirles que este episodio es altruista y con fines educativos específicamente. Y bueno, pues vamos a empezar con a continuar con la parte de nutrición en epilepsia. Sabemos que el paciente que vive con epilepsia, pues no requiere una alimentación especial, y ya lo habíamos comentado en la sesión anterior, pero sí en ciertas situaciones específicas o en ciertos tipos de epilepsia, sí puede beneficiarse el paciente si tiene algún cambio o alguna adecuación en su alimentación. Y para esto los primeros años de vida son primordiales para tener estos hábitos saludables. Sabemos que es complicado cambiarle un hábito a un adulto que ya tiene una alimentación específica y que ya tiene ciertos vicios en la alimentación, pero con los pequeños es sumamente sencillo y se puede generar este hábito saludable a través del juego, a través incluso de aplicaciones, a través de cuentos, pero sí hay que recordar que el mejor ejemplo de los niños pues somos nosotros los adultos, por lo cual si yo necesito que mi pequeño haga alguna adecuación en su alimentación, la mejor manera en cómo lo puedo ayudar yo como adulto es haciendo ese mismo cambio que requiere mi pequeño para que se le sea más sencillo o más fácil. Y bueno, pues nos vamos con esta parte que las terapias alimentarias pueden ayudar a controlar distintos tipos de crisis epilépticas cuando los medicamentos por sí solo no funcionan, es decir, son parte adicional al tratamiento, como parte del tratamiento integral o multidisciplinario, y se utilizan algunas terapias alimentarias diferentes. Ahorita vamos a ver algunas. Y principalmente los cambios que se hacen en la alimentación es que son bajas en carbohidratos, es decir, limitamos el consumo de azúcar, pastas o pan, y altas en grasas, pero son altas en grasas saludables, no en cualquier tipo de grasa. Y pues la terapia alimentaria para las crisis epilépticas no es como una dieta para la pérdida de peso. No se puede hacer por nuestra cuenta, es decir, si necesitamos que que haya un control con el especialista, en este caso el neuropediatra, el neurólogo general o el subespecialista como epileptólogo, es necesario que sigamos o continuemos con el apego terapéutico de nuestros medicamentos, que llevemos o tengamos un control de aquellas enfermedades agregadas que tengamos y un control incluso de las adecuaciones que hicimos en la alimentación, y esto parte de un tratamiento integral en donde el nutriólogo clínico en esta parte de nutrición forma la pieza faltante, digamos, de este tratamiento. Y bueno, pues quiero iniciar con por qué la alimentación es importante en un paciente que vive con epilepsia. Hay que recordar que hay ciertos alimentos que pueden actuar como desencadenante de las crisis. Y en estos casos, pues aquí pongo una imagen de los líquidos que pudieran de algún momento ser también desencadenante de crisis porque contienen cafeína. Y la cafeína, pues es un estimulante a nivel de cerebro que nos puede detonar algún tipo de crisis en algún paciente o en algunos pacientes, por lo que su consumo debe ser moderado o en algunos casos, por indicación médica, se debe suspender su ingesta o su consumo. Por ejemplo, el café, aunque diga que es descafeinado, sí tiene cantidades de cafeína, aunque sean mínimas, y pues el café de grano es el líquido que contiene mayor cantidad de cafeína. También por eso las bebidas estimulantes que usan algunos deportistas o que incluso son de venta libre, como el Red Bull, también tienen una alta cantidad de cafeína. Y la Coca-Cola o el refresco de cola, que también es un alto consumo a nivel aquí en México, pues también tiene una alta cantidad de cafeína. Y entonces, pues es importante que nosotros vigilemos esta respuesta después de haber ingerido algún alimento con cafeína, porque el paciente o la persona que vive con epilepsia puede experimentar
alguna crisis, inquietud, ansiedad, irritabilidad e incluso alteraciones del sueño. Y para eso me voy a ir a la siguiente diapositiva en donde vamos a hablar muy rápido del sueño, porque el sueño es parte esencial para que el paciente esté controlado en sus crisis. El sueño es fundamental, sobre todo si estoy viviendo con epilepsia. Y aquí vienen las horas de sueño que debería yo estar durmiendo de acuerdo a la edad que yo tengo en promedio. Un bebé tendría que dormir entre 12 y 16 horas. Estamos hablando de un escolar que tendría que dormir entre 10 a 13 horas y ya hablando de un adolescente entre 9 a 12 horas y un adulto joven entre 8 a 10 horas. Ya un adulto mayor en promedio unas 6 o 7 horas al día. Y hablamos de sueño esencial. Y bueno, pues ya nos vamos a ir a lo que es parte de la nutrición como una dieta especial para ciertos tipos de crisis, que sería la dieta cetogénica. Y bueno, ¿por qué la dieta cetogénica es importante? Pues como parte del tratamiento nutricional, la dieta cetogénica se recomienda en población pediátrica con epilepsias refractarias, es decir, aquellos tipos de epilepsia que no se controlan con al menos 2 medicamentos anticrisis y algunos tipos de epilepsia, hablando de síndromes epilépticos, que también la dieta cetogénica pudiera ser un complemento al tratamiento médico que están tomando actualmente. Algunos estudios han demostrado que sí pudiera llegar, hablando de esos pacientes que ya tienen tratamiento con dieta cetogénica, no el 100% van a mejorar con la adecuación de la alimentación, pero sí pudiera disminuir el número de crisis entre un 50-90% en los pacientes que sí tuvieron alguna respuesta a la dieta cetogénica y aproximadamente del 45 al 60% de los niños tras 6 meses de tratamiento. Estamos hablando que la dieta cetogénica que se le indica principalmente en la infancia, ¿por qué? Porque es más para síndromes epilépticos o epilepsias refractarias, se da más en la infancia. Si vemos que el pequeño ya le hicimos esta adecuación de la dieta cetogénica, se hizo con control con el especialista y con el nutriólogo, hay un seguimiento muy específico sobre lo que está comiendo, número de crisis, tomas de medicamento que son específicamente exactas al horario que se le indicó, sigue las indicaciones del médico al pie de la letra. Si después de un tiempo, un periodo, se dice que en 3 meses se tendría que ver una disminución en las crisis, si vemos que a los 6 meses no hay alguna modificación, el paciente no es apto para la dieta cetogénica y entonces puede darse algún otro tipo de dieta modificada, donde sí hay algunas adecuaciones, pero no es específicamente para formar cuerpos cetogénicos y que estos cuerpos cetogénicos nos ayuden a disminuir las crisis. Es decir, no todo paciente que va a iniciar con dieta cetogénica va a lograr una disminución o control de las crisis, sino es aquellos pacientes que después de un periodo sí se nota un cambio, quiere decir que pudiera hacer un tratamiento adicional al tratamiento médico. Y bueno, pues una dieta cetogénica en general tiene un alto contenido de grasa, grasas saludables, pocos hidratos de carbono y proteína, la cantidad suficiente que requiere para que el niño crezca y se desarrolle adecuadamente. Es decir, es normoproteica, baja en hidratos de carbono, pero sí es una dieta rica en grasas. Esto produce, como un ayuno prolongado, produce que estos cuerpos cetónicos se utilicen como combustible. Ya más profundo o más a detalle, como parte del tratamiento nutricional, la dieta cetogénica se recomienda en población pediátrica con epilepsias muy específicas, que vamos a verlas más adelante, y también con algunos síndromes epilépticos. Estamos hablando que para tener un mejor control, la dieta cetogénica puede reducir y en algunos casos detener las crisis de epilepsia de 50 a 90%. La dieta cetogénica, al provocar como el efecto de un ayuno prolongado por el tipo de adecuaciones que se hace en estos macronutrientes, nos ayuda a generar cetonas,
a utilizar las grasas como fuente de energía, grasas saludables, y esto nos da un efecto anticonvulsivante, es decir, nos ayuda a que el número de crisis sea menor o incluso nos puede ayudar a que ya no se presente algún tipo de crisis. Son macronutrientes, mayor cantidad o de grasas saludables, la cantidad suficiente de proteínas y se baja muchísimo el consumo de hidratos de carbono, sobre todo porque en la sesión anterior ya vimos que de acuerdo a la cantidad de hidratos de carbono que requiere un pequeño en la infancia, pues la cantidad sí es muchísimo más elevada que las proteínas y en este caso el consumo se baja bastante. Para quien esté indicada, para niños con crisis de difícil control, que estamos hablando que son epilepsias refractarias, ya dijimos, aquel paciente que está tomando 2 o más medicamentos y aún así no llega a tener un control o disminución de crisis. Y bueno, pues también está indicado en algunos síndromes epilépticos. ¿Cómo es el mecanismo de acción de esta dieta cetogénica? Pues se realizan cambios en el sistema de neurotransmisores, mejora la función de la mitocondria y reduce el estrés oxidativo. Y bueno, pues la dieta cetogénica nos ayuda a tener un control mayor de las crisis. Ojo, sí es importante mencionar que debe tener un control muy estricto con el neuropediatra o neurólogo general, con el epileptólogo, en conjunto con el nutriólogo clínico. Y aparte, si el pequeño o el paciente tiene una enfermedad adicional, también se tiene que agregar esa especialidad, hablando de que a lo mejor sea un endocrino o sea algún otro tipo de especialista, tiene que ser en conjunto. Dieta alta en grasas. Estamos hablando que tiene que ser una alimentación con grasas saludables, es decir, aumentar el consumo de semillas, aumentar el consumo de ciertos alimentos que contienen cantidades de grasas saludables, por ejemplo, como el salmón, el pescado. Tiene este tipo de dieta cetogénica, nos da un efecto de ayuno prolongado. En algunos casos se puede mezclar la dieta con un ayuno prolongado por la mañana. La idea es que la dieta, de acuerdo a lo que yo estoy consumiendo, va a producir cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos se producen de una manera natural en el cuerpo cuando llevamos mucho tiempo de ayuno, mucho tiempo sin comer entre un alimento y otro. Pero pues en este caso, estos cuerpos cetónicos se van a producir por la cantidad de alimento o modificaciones que hicimos en los macronutrientes. Estos cuerpos cetónicos cruzan la barrera hematoencefálica, nos generan un cambio en el metabolismo energético del cerebro, es decir, ponen al cerebro en un estado un poco más pasivo, un poco más calmado, alteran la excitación neuronal, producen reducción en la actividad eléctrica de la neurona y por esa disminución de la actividad eléctrica a nivel neuronal, nos dice que esta dieta o estos cuerpos cetónicos ocasionan un efecto anticonvulsivante, es decir, nos pueden hacer que se me presenten menos crisis en cierto periodo y por eso la dieta cetogénica para algunos tipos de crisis sí puede ser como complemento al tratamiento médico que el paciente ya está tomando. Entonces puede haber reducción de crisis o en el número cantidad de crisis, en la frecuencia, si no es en el número, en la frecuencia de las crisis o incluso llegar a libertad de crisis. Y bueno, pues este es un ejemplo de la dieta cetogénica. Es una pirámide de cómo podría verse un paciente en cuanto a qué tipo de alimentos tendría que consumir de acuerdo a la pirámide nutricional en mayor cantidad y cuáles en menor cantidad de acuerdo al tipo de dieta cetogénica. Sabemos que existen diversos tipos de dieta cetogénica que podemos clasificar como dieta cetogénica clásica, que es 90% grasa, que es la de este lado, 90% grasa, que es decir, la pirámide está casi toda cubierta por alimentos altos en grasa, pero estamos hablando de grasas saludables. Ya en la sesión anterior habíamos visto grasas saludables como las grasas de los aceites, como aceite de aguacate, aceite de oliva, aceite de linaza, el aguacate en sí, la linaza consumida como
como semilla dentro de la alimentación. Em, Semillas como la nuez, la almendra, el cacahuate también contienen grasas saludables esenciales que tendrían que estar dentro de este 90% de grasa durante el alimento. Se calcula según la proporción de grasa con hidratos de carbono más proteínas y es la relación 2, 1, 3 a 1 o 4 a 1. Esa es la relación en la que se puede variar o puede variar la dieta cetogénica clásica de acuerdo a las cantidades que vamos a ir consumiendo al día y puede ir variando de acuerdo al resultado o a la respuesta que tiene el paciente al estar haciendo este tipo de dieta. La otra es la dieta con MCT, que es la dieta con triglicéridos de cadena media. Es decir, que aquí utilizamos grasas, aparte de las mencionadas, ya empezamos a utilizar otro tipo de grasas que tienen cadena media. La dieta se caracteriza por tener una proporción de grasa aproximada, que es la pirámide de este lado, grasa del 70 al 75% de grasa, en donde se tiene la cantidad o aporte de proteína que se necesita, que es el 20%, y carbohidratos es el 5%. Si se dan cuenta, a diferencia de la dieta cetogénica clásica, la cantidad de grasa es menor y ya hay mayor porcentaje de proteína, aunque el porcentaje de carbohidratos se mantiene en 5% de carbohidratos. Aquí lo que va variando es la cantidad de grasa versus la cantidad de proteína. En la dieta clásica ya habíamos dicho 2 a 1, 3 a 1 o 4 a 1. Y en esta, pues lo que hacemos es que la cantidad de grasa es el 71%, el contenido de aceite de esa grasa es el 60%, aceite con triglicéridos de cadena media, que son los que nos van a aportar el 60% de ese 71% de grasa general de esta pirámide de la dieta con MCT. Y la otra es la dieta modificada, que estamos hablando que es una dieta un poco menos restrictiva, es un poco más fácil de llevar. Es una dieta que ya viene como mezclada y se llama dieta de Atkins modificada. La restricción de hidratos de carbono es indefinida. Se permite mayor cantidad de carbohidratos, no es el 5%, sino que ya aumenta entre el 10 al 20%. Es decir, que la punta de nuestra pirámide se hace un poquito más ancha, abarca un poquito más de la pirámide y la cantidad de grasa que se recomienda es el equivalente aproximado de la dieta cetogénica clásica en la proporción 1 a 1, es decir, cantidad de grasa igual a la cantidad de proteína, entonces casi es 50-50 y el carbohidrato abarca un poquito más, ya no el 5, sino del 10 al 20%. Y esa es la dieta Atkins modificada, que es un poco más sencilla de seguir, aunque el paciente que vive con epilepsia, que es candidato a este tipo de dieta cetogénica, tiene que iniciar con la dieta cetogénica clásica del porcentaje 90% grasa y en una relación de preferencia 3 a 1 o si es muy restrictiva 2 a 1, pero sí tendría que tener mayor cantidad de grasa para iniciar y lograr formar estos cuerpos cetónicos. Cuando nosotros ya estamos teniendo la dieta, bueno, estamos hablando de para quién está indicada este tipo de dieta cetogénica. Está indicada para epilepsias refractarias, ya habíamos mencionado que son este tipo de epilepsias que aún con 2, 3 medicamentos o más no logran reducir el número de crisis, no logran reducir la frecuencia de las crisis, ni logran reducir la intensidad de las crisis de un paciente y entonces aún con el medicamento pues no hay una gran mejoría. La dieta cetogénica podría ser como tratamiento adicional y lograr esta reducción de las crisis. También en algunos síndromes epilépticos, como el síndrome de West, como el síndrome de Rett, en algunos síndromes como Landau-Kleffner, es decir, en algún tipo de encefalopatías, es para ciertos tipos de epilepsia, como epilepsia mioclónica astática, incluso epilepsia mioclónica juvenil, también podría ser el síndrome de Dravet, ciertos tipos de crisis, ciertos tipos de epilepsia específica. Es decir, no es para todo paciente que vive con epilepsia. A pesar de que mi pequeño o yo esté dentro de alguno de estas indicaciones de la dieta cetogénica, pudiera ser que al realizarla no tenga el efecto esperado. Y entonces la dieta cetogénica no se adecua a
ni historia particular o personal de vivir con epilepsia. Entonces no es para todos los pacientes, lamentablemente es para ciertos tipos de epilepsias y es una dieta muy difícil de seguir, es una dieta también que se elige al paciente de acuerdo a su personalidad y de acuerdo al estilo de vida que lleva. Si estamos viendo que es un paciente que sigue las indicaciones del médico al pie de la letra, tiene un apego terapéutico eh, impecable, no cambia el medicamento, no se atrasa en ninguna dosis, es un paciente informado, es un paciente que tiene una buena red de apoyo, un paciente que es disciplinado al 100%, probablemente el médico pensaría en si cubre el perfil de tener este tipo de epilepsia y cubre el perfil de personalidad, probablemente intente el especialista llevar este tipo de adecuación de dieta. Contraindicaciones. Pues sabemos que el neuropediatra debe realizar un examen neurológico detallado. Evalúa las características de las crisis que está teniendo el paciente, desde tipo de crisis, duración de las crisis, promedio diario en el que se presentan las crisis, el tipo y dosis de medicamento que está teniendo ahorita, porque sabemos que tiene que ser epilepsia refractaria. También deberá prescribir algunos cambios en la alimentación para ver si al hacer a lo mejor algún tipo de dieta, no específicamente cetogénica, pero con algún tipo de adecuación en la alimentación, se nota algún cambio en este tipo de crisis o el número de crisis, pudiera ser que este paciente entonces sí está apto para tener este tipo de adecuación. Es importante también registrar los estudios previos, establecer el tipo de epilepsia o síndrome epiléptico que tiene el paciente. La evaluación por la nutrióloga clínica es esencial, entonces hay una evaluación nutricional, se indaga sobre antecedentes personales o familiares, si hay familiares o él tiene antecedentes de litiasis o dislipidemias, pues no es candidato a este tipo de dieta. Entonces, después de un estudio detallado, de un registro dietético de 3 días de qué es lo que consume el paciente diariamente. Se explora qué preferencias de alimentos tiene, el estilo de vida que tiene el paciente para ver si va a poder hacer esta alimentación muy restrictiva o no la va a poder hacer, si tiene intolerancias a algunos alimentos, si tiene algunas rutinas que a lo mejor se adapten o no se adapten. Se hace un examen físico, se realiza la antropometría, es decir, se hacen las mediciones específicas que el nutriólogo clínico es el encargado de eso y hace un diagnóstico nutricional. Después de esto, es importante saber que también se hace una evaluación de deglución. Una evaluación de deglución, es decir, que el paciente no debe tener ninguna alteración para este tipo de alimentación, sobre todo si estamos hablando que el paciente pudiera tener una deglución oral, una deglución por sonda nasogástrica o una gastrostomía. También es importante conocer eso para decidir qué tipo de alimentación va a tener, ya sea vía oral o una alimentación complementaria que se adecue al tipo de sonda que llega a tener el paciente. Y se calcula el aporte de líquidos, el aporte de calorías que necesita el paciente específico, el aporte de proteínas de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, sea hombre o mujer, de acuerdo a la actividad física que desarrolla adecuadamente y de acuerdo a las preferencias de alimentos o a las preferencias incluso de horarios de alimento que el paciente ya tiene. Entonces, después de determinar todo eso, es cuando se puede hacer una contraindicación de la dieta cetogénica, es decir, si yo tengo una alteración en estos ácidos grasos, no soy candidato a la dieta cetogénica. Si yo tuviera algún tipo de desnutrición de acuerdo al diagnóstico nutricio que hizo la nutrióloga clínica, veo que tengo desnutrición moderado o grave, pues tampoco. Si a lo mejor veo que la dinámica familiar no es la adecuada,
es inestable, no voy a tener el apoyo suficiente porque es una dieta muy restrictiva y una dieta que me puede ocasionar algunas alteraciones a nivel emocional, pues entonces tampoco es candidato el paciente. Entonces hay diferentes contraindicaciones y dentro de la dieta cetogénica se tienen que hacer ciertas suplementaciones porque estamos hablando que vamos a quitar ciertos grupos de alimentos o vamos a restringir la cantidad de ciertos macronutrientes y es importante que tengamos que usar suplementos complementarios para evitar algún tipo de alteraciones como dolores de cabeza, calambres, esta sensación de sed, alteraciones a nivel emocional que se pueden evitar con la suplementación. Y bueno, pues estamos hablando que se tiene, cuando yo voy a iniciar la dieta cetogénica, tiene que ser dentro de una institución, dentro de un hospital. Al inicio, cuando vamos a empezar, tiene que haber ciertos controles que la nutrióloga va a estar calificando o va a estar reportando en unos documentos. Se va a tener un control adecuado de peso, talla, el índice de masa corporal, el perímetro cefálico, si estamos hablando de un pediátrico, la velocidad que esté de crecimiento para ver que esta dieta no esté alterando el crecimiento de acuerdo a la edad o el crecimiento de acuerdo a la talla, que se esté desarrollando adecuadamente. Tenemos que ver el aporte de calorías, proteínas y líquidos necesarios, hacer ciertos ajustes en los suplementos de acuerdo a unos estudios que se hacen previos para ver cuánta cantidad de vitaminas y minerales sobre todo tiene el pequeño y evitar que empiece a haber alteraciones en las cantidades de vitaminas y minerales que el pequeño puede estar metiendo con el alimento, ¿no? También efectos adversos a corto y largo plazo se tienen que ver. La dieta cetogénica no es un tratamiento inocuo, dado que se trata de un plan alimenticio no balanceado tanto en macro como micronutrientes, puede causar déficit nutricionales, puede causar disminución en la energía, en las proteínas, en minerales, en vitaminas, por la cantidad de exceso de líquidos, un riesgo a ocasionar efectos secundarios no deseados. Y es por eso que se tiene que llevar un control adecuado con laboratorios, exámenes complementarios, un control de las crisis para ver si realmente están mejorando o no están mejorando. Entonces, si se dan cuenta, no es tan sencillo llevar una dieta cetogénica, sí se tiene que llevar en conjunto con el nutriólogo, el especialista, el nutriólogo clínico, el neuropediatra, en conjunto y tiene que darse un seguimiento periódico, un seguimiento para que el pequeño se desarrolle, se esté nutriendo adecuadamente y crezca de manera normal. Y bueno, y nada más para cerrar, sí recordarles que los pacientes que viven con epilepsia pueden llevar una alimentación normal. No es necesario llevar una alimentación específica. Sí podemos mejorar, digamos, hasta el estado de ánimo del paciente. Podemos mejorar el control de las crisis si hacemos ciertas adecuaciones o evitamos ciertos alimentos, como ya vimos, como alimentos altos en azúcares, alimentos altos en cafeína, que me pueden ayudar a evitar que se me presenten crisis durante el día. Las terapias alimentarias, vuelvo a repetir, no es como una dieta para bajar de peso. Sí se requiere del especialista, del nutriólogo clínico y se requiere de un control muy específico y adecuado. Es decir, no lo podemos hacer por nuestra cuenta y con esto cierro esta plática de nutrición en epilepsia. Muchísimas gracias, doctora Tatiana. Gracias a Laboratorios UCB por hacer posible este episodio. Y recuerden que pueden ver el currículum de la doctora en la descripción de este episodio en YouTube, en Spotify y en iVoox. También los invito a seguirnos en nuestro Instagram, Neurociencia Mena, donde podrán ver el currículum de otros especialistas. Muchísimas gracias y hasta pronto.